Noticia, México, más de 89 millones de mexicanos están convocados a votar el domingo para designar más de 18,000 puestos públicos, la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso. El Instituto Nacional Electoral Mexicano dijo que cuenta con 32 sistemas cibernéticos, estrategias completas y planes de cobertura para enfrentar un eventual ataque cibernético contra las elecciones del 1 de julio. Nuestro periodista Carlos del Valle tiene más información. Adelante. Hola, buenas tardes. Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Estamos allá muy pocos días, a tan solo 3 días de que los mexicanos tengan que acudir a las urnas. Una elección que es por demás definitiva para los mexicanos. No tiene que ver solamente con que es la elección más grande en la historia de México. Se cambiará al presidente de la República, pero también a la totalidad del poder legislativo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, 9 gobernadores y un gran número de cargos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Han sido campañas por demás ríspidas en las que de uno y de otro lado ha habido acusaciones de corrupción y de un sinnúmero de cosas. Pero más allá de eso, México está viviendo un momento de violencia. Violencia que no es nueva, que se ha venido generando desde hace ya casi 20 años, cuando el presidente Felipe Calderón en ese entonces le declaró la guerra al crimen organizado. Desde entonces, México ha vivido una espiral de violencia y esta violencia se ha visto reflejada, sin lugar a dudas, en este proceso electoral. Son más de 100 los candidatos que han sido asesinados en estos 90 días de campaña. Y hay que decirlo, de todos los partidos políticos, prácticamente todas las fuerzas políticas han tenido que lamentar el asesinato de alguno de sus candidatos. Y esto, sin lugar a dudas, también pone focos rojos a la elección. El propio Álvarez y Casa, quien fuera el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hacía un llamado muy claro a las autoridades de que no permitan que la violencia se manifieste también este día domingo en las elecciones. Así es como Álvarez y Casa hacía el llamado a las autoridades mexicanas. La violencia política en este país, en el caso del proceso electoral, es de alarma. Yo esperaría que el gobierno federal tuviera por lo menos un mínimo de decencia para atender una vez más las señales de alarma y de alerta que vienen de los organismos internacionales de derechos humanos. Es gravísimo. Y claro, se habla mucho de que las elecciones son también una fiesta cívica y que en esta fiesta cívica quienes tienen que participar y que tienen que imponerse frente a estas adversidades es la propia sociedad mexicana. NTN 24, en estos días en los que no se puede hacer campaña electoral, estos días de veda electoral que se llama en México, de aquí al domingo, ha platicado con distintos actores de la sociedad, con distintos comunicadores y también con líderes de opinión, a los que les hemos preguntado cómo ven el tema de la violencia en las elecciones. Leonardo Curcio, sin lugar a dudas, uno de los grandes líderes de opinión en México, esto nos decía. Pues yo creo que paradójicamente va a ser una jornada electoral tranquila, La gente está entusiasmada con votar y los mexicanos, yo sé que es un poco patológico expresarlo así, pero se han aislado un poco de la violencia, que localmente ha tenido mucho impacto, a pesar de que son enormes las cifras, es a veces difícil de entender, pero el proceso político se ha aislado de la violencia que ha enlutado pues, algunos distritos de este país. Están optimistas las autoridades electorales en nuestro país. Dicen que todo saldrá bien y que el domingo será una fiesta. Todos esperamos que así sea. Y por supuesto de esto, NTN 24 estará dando un muy puntual seguimiento. Estaremos ahí minuto a minuto en la elección que tomen los mexicanos el próximo domingo. La información que tenemos esta tarde, regresamos al estudio. Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti. Vamos a avanzar. Quiero saludar a Hernán Gómez Bruer, analista político internacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Yoli. Buenas tardes. En México se ha vivido y ha habido una cantidad importante de reformas, entre ellas la reforma electoral. Yo le quiero preguntar a usted cómo valora la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal, de la FEPADE, para recibir todas estas denuncias y procesos en contra de las campañas y posibles impugnaciones que se pudieran dar. ¿Cómo valora usted la fortaleza del organismo electoral y sobre todo hablar sobre la legitimidad que va a tener el ganador? Porque muchos hablan de fraude. Creo que han fortalecido bastante sus facultades, aunque todavía la ciudadanía desconfía bastante de las instituciones electorales. Según encuestas, digamos, nadie les da un cheque en blanco.
Pero de cualquier manera, digamos, México pasó por un proceso de ciudadanización de los organismos electorales. Ya no están bajo control del gobierno. Hace tiempo que el Instituto Federal Electoral, que hoy se convirtió en el Instituto Nacional Electoral, es un órgano de Estado autónomo, y en esa medida el gobierno no puede meter mano en lo que sucede allí. El Instituto Nacional Electoral, además, digamos, quienes cuentan los votos son cerca de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, que son los que en buena medida van a estar en las casillas como observadores. Entonces, un fraude masivo en las casillas, como llegó a ocurrir en décadas pasadas, es imposible que exista en México. Hay además una institución que es la FEPADE, que se encarga de investigar delitos electorales. Ciertamente es una institución que podría mejorar en su desempeño, y está también el Tribunal Federal Electoral, que a pesar de que ha tenido algunos fallos bastante cuestionables, pues tiene, digamos, una cierta credibilidad. En cualquier caso, considerando que esta elección no se va a ir al tribunal, la elección presidencial por lo menos, me parece que no hay mucho que temer en ese sentido. ¿Y qué hay de la madurez de la gente, de los mexicanos? Porque también es cierto que hubo una guerra sucia, hubo muchas acusaciones entre los candidatos, hubo un discurso violento entre ellos y entre los votantes, entre la gente. Pues había personas que señalaban a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador como pejezombis por los radicales que pueden llegar a ser. ¿Qué tan madura es la sociedad en este sentido para respetar el voto, aunque no necesariamente sea el propio, y a quien gane? Y también qué tanta madurez existe, porque hay una gran cantidad de personas que han resultado heridas o fallecidas, candidatos que han sido asesinados en esta contienda electoral. No, creo que en general hemos visto una elección muy politizada, con posiciones a veces muy encontradas, y ciertamente ha habido expresiones discriminatorias, muy prejuiciosas hacia los candidatos de rivales. En concreto, bueno, creo que Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado desde hace tiempo un estigma, digamos, no solo él, por su origen social y por su manera de hablar, porque él viene del sur de México, y eso de alguna manera mucha gente lo lleva a la burla, sino también sus seguidores. En esta campaña vimos cómo a los seguidores de López Obrador les han llamado de todo, les han dicho pejezombis, como decías hace un momento, chairos, nacos, que es otro término muy clasista, muy despectivo, morenacos, prietos. Sí ha habido una retórica, un discurso discriminatorio que es preocupante, y que tiene una connotación clasista, racista, elitista, hacia los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo que vamos a ver es que en democracia, pues, una persona es un voto, y que a fin de cuentas los votos de estas personas que descalifican, pues también cuentan y van a contar. Lo más preocupante de todo, creo, es la cantidad de asesinatos que se han producido en el contexto de la campaña electoral. Son, si mal no tengo el dato, alrededor de 140 asesinatos en todos estos meses de campaña electoral. Ha habido políticos asesinados, ha habido candidatos a puestos de elección popular en varios lugares del país asesinados, y esto es grave porque lo que refleja es que el crimen organizado está buscando controlar la política, especialmente en el ámbito local. Y bueno, no tengo que decirles a los colombianos lo grave que esto puede ser. Claro, agradecemos a Hernán Gómez Bruera, analista político, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias, buenas tardes.